Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el segundo gran fraude para México. Si no lo hacen así, que la nación se los demande. Con una pequeña popularidad y legitimidad, en su momento se convierte en uno de los presidentes con menor índice de aprobación en la historia de México. Su trayectoria como político es una de las más deplorables, pues ha protagonizado una parte de la historia del país en la que han ocurrido sucesos que han afectado gravemente a los mexicanos. Basta mencionar el turbio papel que jugó en las componendas que dieron lugar a la implantación del FOBAPROA, cuando era diputado federal y presidente del PAN, o la espiral de violencia generada durante su sexenio, donde, tratando de impulsar ante la sociedad el discurso de ejercer una guerra contra el narcotráfico, lo único que se logró fue fortalecer como nunca la normalización de la violencia, el establecimiento más y nuevos cárteles de la droga y el incremento del consumo en millones de jóvenes mexicanos, ya que tan solo respecto a esto último, del 2008 al 2011, todavía dentro del sexenio de Calderón, se pasó de 3.9 millones a 5.7 millones de consumidores de drogas ilegales en México. Felipe de Jesús Calderón es un político conservador, cuya trayectoria política desde sus inicios estuvo centrada en la contradicción entre su forma ideológica familiar vinculada a la doctrina católica y moral y el pragmatismo económico de visión neoliberal abrazada por la élite empresarial que poco a poco se fue adueñando de ese partido, y con quienes finalmente Calderón se identificó plenamente, tejiendo y operando redes de tráfico de influencias de acuerdo con las posturas y las acciones realizadas en los puestos legislativos y de función pública en los que ha estado. Respecto a esto último, además del FOBAPROA, destaca la autoasignación de un crédito hipotecario por 3.1 millones de pesos, estando a cargo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, crédito que tuvo que ser devuelto una vez que se dio a conocer a la opinión pública, y destaca también el favorecimiento a miembros de su familia. Siendo secretario de Energía, con contratos millonarios por parte de Pemex, hacía dos empresas, de las que formaba parte su cuñado Diego Hildebrando Zavala. Pero desde luego resalta por las implicaciones políticas, sociales y económicas que ha tenido en la historia del país su gestión como presidente de México del 2006 al 2012. De entrada, el periodo presidencial de Calderón se concibe como un espuriato. Haya sido como haya sido. Esta gente que estamos viendo en pantalla, ¿de dónde proviene? Son del IFE, son trabajadores, empleados del IFE. Allí están moviendo todos los paquetes electorales. Es un video tomado el 11 de julio de este año en el Distrito 5 de Tlalpan, en donde ahí está exactamente donde se ve cómo gente del IFE estuvo manipulando, actuando, moviendo todo. Toda vez que existen múltiples elementos que hacen constar el fraude electoral que permitió su arribo al poder, las autoridades electorales de ese entonces decidieron darle el triunfo con un margen de 0.56% y vergonzosamente no aceptaron llevar a cabo la revisión de todas las casillas impugnadas. Habida cuenta de que se había detectado una mayor cantidad de papeletas en las casillas con respecto al número de votantes inscritos en el padrón electoral. Boletas por todos lados, un desastre.
Por la mañana del 1 de diciembre de 2006, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa entra por la parte de atrás del Palacio Legislativo de San Lázaro, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y ante silbidos, gritos y protestas de los legisladores de oposición. Ahí daba inicio un periodo de gobierno fuertemente marcado por la violencia, la corrupción y la descomposición política y social de la élite gubernamental y empresarial del país. Guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. A continuación, enlistamos algunos de los eventos más significativos que ilustran el funesto periodo sexenal de Felipe Calderón. El ya mencionado supuesto combate al crimen organizado, en el cual desplegó miles de elementos de las Fuerzas Armadas y significó un enorme gasto económico para el país, dejando miles de muertos y desaparecidos, logrando solamente fortalecer las redes del narcotráfico e implantar una condición de la violencia como nunca antes la habían vivido los mexicanos. En el 2007, un accidente en la plataforma petrolera Usumacinta en Campeche provocó la muerte de 22 trabajadores y reveló las condiciones de inseguridad en que laboraba el personal de Petróleos Mexicanos. El día de hoy, al regresar de una gira de trabajo por el estado de San Luis Potosí, perdió la vida el secretario de Gobernación, el licenciado Juan Camilo Muriño. Acompañaban al secretario de Gobernación, el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, Miguel Monterrubio, Arcadio Echeverría, Norma Díaz, el capitán Julio César Ramírez Dávalos, el copiloto Álvaro Sánchez y la sobrecargo Giselle Carrillo, quienes también fueron colaboradores míos. En 2008 muere en un accidente aéreo Juan Camilo Muriño, quien en ese entonces era secretario de Gobernación y amigo de Calderón. En 2011 muere otro secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, también en un accidente aéreo. Hoy les pedimos a José Francisco Blake Mora, uno de mis más cercanos colaboradores y amigo entrañable. Con su inesperada partida, nuestro país pierde a un gran ser humano, a un servidor público ejemplar y a un político excepcional. Una emergencia sanitaria provocada por la aparición de un nuevo virus que hasta el jueves pasado era absolutamente desconocido, no solo en México, sino en todo el mundo. Es la epidemia de influenza porcina. En 2009 ocurre un incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, ocasionando la muerte de 49 niños y niñas y 76 menores heridos. La dueña de esta guardería, que no cumplía con los requerimientos de seguridad normativos, resultó ser familiar de Margarita Zavala, esposa de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Mi nombre es Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso García Duarte, niño que murió el 5 de junio en la guardería del 6. Y te pregunto a ti, señor presidente, ¿va a haber justicia para mi hijo? ¿Qué es parte de justicia? ¿Y mi hijo qué? ¿Y los 49 niños qué? Ellos no cuentan. Ellos a ellos no les puede. Esa es mi pregunta. ¿Usted sabe lo que es justicia? ¿Me puede contestar esa pregunta? En 2009,
Calderón publicó un decreto de extinción de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro, dejando sin empleo a 44,000 trabajadores. La construcción de la Estela de Luz, un monumento que formaba parte de la organización de los festejos por el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, en medio de la opacidad en el manejo de los recursos, pero que después se supo que llegó a un costo aproximado a los 400 millones de pesos. Discúlpeme, señor presidente, yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, ¿sí? Y yo quiero que se haga justicia, no nomás para mis 2 niños, sino para todos los demás niños, ¿sí? Quiero que usted diga lo que usted se retracte de lo que quiere, ¿sí? Lo que usted dijo, que eran pandilleros, mentira. Las organizaciones criminales hacen... Tranquilo, más si te tranquilizas un poquito, amigo. Aquí a Guadalajara a lo mejor, mi estimado. Y te voy a decir una cosa, amigo. Esta no es... Las muertes que hay en el país son por las organizaciones criminales. Organizaciones criminales que están reclutando jóvenes como tú, o como muchos otros, para las adicciones, para sus bandas criminales, para matar a otros jóvenes. Y si tú u otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos, viendo cómo atentan contra los jóvenes de México, viendo cómo secuestran, viendo cómo extorsionan, están muy equivocados. En 2010, un comando armado asesinó a 17 jóvenes que se encontraban en una fiesta en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez. Calderón los acusó de pandilleros, pero después se supo que solo eran estudiantes. Discúlpeme, señor presidente, yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, ¿sí? Y yo quiero que se haga justicia, no nomás para mis 2 niños, sino para todos los demás niños, ¿sí? Quiero que usted diga lo que usted se retracte de lo que quiere, ¿sí? Lo que usted dijo, que eran pandilleros, mentira. También en 2010 fueron asesinados por integrantes del ejército mexicano 2 estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey a las afueras del campus. Los militares alteraron la escena colocándoles armas a los estudiantes, argumentando que hubo un enfrentamiento entre pandilleros a los cuales pertenecían dichos jóvenes. Calderón apoyó la versión de los militares, sin embargo, más adelante se logró establecer que los jóvenes eran estudiantes de excelencia y no tenían ninguna relación con la delincuencia organizada. Te repito, estoy representando a todas las madres de familia, a todas las esposas. Mi esposo falleció a los 6 meses de que desaparecieron a mis primeros hijos. Soy una persona sola y he sentido la soledad por todos lados. He visto la injusticia por donde quiera. Espero su ayuda, señor presidente, y espero que mis palabras le lleguen al corazón. En 2011 fueron hallados 72 cadáveres de migrantes centroamericanos en una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas. Este hecho revela la situación de agresiones continuas a migrantes indocumentados, en donde muchas veces los responsables eran las propias autoridades migratorias y policiales. Yo también quiero para México un México con paz, con justicia y con dignidad. ¡Vivan los héroes que nos dieron patria!
También en 2011 ocurrió un atentado por parte de sicarios de un cártel del narcotráfico al Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, ocasionando la muerte de 52 civiles. Y en el 2012, el Baester Gordillo y Carlos Romero de Champs fueron reelegidos al frente de sus sindicatos magisterial y petrolero respectivamente, ante la benevolencia gubernamental de la que siempre fueron beneficiarios. Finalmente, se destacan dos cosas muy significativas del gobierno de Felipe Calderón. En este caso, en materia económica, una de ellas es el aumento monstruoso de la deuda externa en un 92%. Por otra parte, se destaca el hecho que durante el sexenio de Felipe Calderón, la pobreza en México se incrementó significativamente, ya que pasó de 48 millones en 2008 a 51 millones de mexicanos en condición de pobreza en 2010. 2 años bastaron. Por presuntos nexos con el narcotráfico fue detenido en Estados Unidos Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. A través de un comunicado reveló que la aprehensión en Texas de García Luna deriva de acusaciones directas de servir al cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios en el periodo de 2006 a 2012. Los señalamientos y testimonios de cargo provienen de los juicios desahogados en la Unión Americana contra el Chapo Guzmán y Jesús el Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, y quien en su momento declaró que personalmente le entregó a García Luna entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo. El boletín explicó que el Departamento de Justicia presentó el pasado 4 de diciembre 4 cargos de narcotráfico y conspiración contra el exfuncionario federal mexicano ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York en Brooklyn. El acusado abusó de su puesto como servidor público para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar cocaína hacia los Estados Unidos. A cambio de sobornos multimillonarios, permitió a ese cártel, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo, operar con impunidad en México, afirmó el fiscal federal Richard Donoghue. Hasta la fecha, García Luna se beneficia de sus crímenes y ha mentido sobre ellos en su intento por asegurar la ciudadanía estadounidense, apuntó el fiscal según relata el boletín. El exmando se mudó a Estados Unidos al terminar el sexenio de Felipe Calderón. Su primera aparición en la Corte de Dallas está agendada para este mismo martes, pero eventualmente será trasladado a Nueva York, donde el caso está a cargo del juez Raymond Derr. La Corte de Brooklyn es la misma en la que Joaquín El Chapo Guzmán fue procesado y condenado a cadena perpetua.